Dice ahí, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que quiero encargar con todos ustedes. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10. Y la escritura dice del verso 8 al 9 de la siguiente manera: y entrado Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Muy bien, he puesto ahí 2 versículos, 2 citas bíblicas, puede sentarse usted. Y quisiera entonces añadir que para que nosotros tengamos crecimiento, debemos entonces multiplicarnos en los seguidores. Es decir, que nosotros debemos de tener nuevos líderes, multiplicarnos en líderes. Se requiere un líder para poder formar a otro líder. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita un gran líder para formar a otro gran líder. Y se necesita de un gran líder para entonces formar un grupo de grandes líderes. Amén. Si está aquí, ¿alguien está cansado? No, entonces den un aplauso fuerte a Cristo. El apóstol Pablo fue conocido por plantar iglesias en toda Asia Menor, y él lo hizo porque Dios lo había apartado, seleccionado, para que de esa manera entonces él se convirtiera en un hombre que pudiera plasmar la palabra, predicándola con una apología correcta y con obras de milagros, y haciendo labor entonces de evangelismo en todo lo que tenía que ver la región. Así es que él aportó la palabra, y muchos oyeron la palabra. La escritura en el Nuevo Testamento dice en el Nuevo Testamento que adiestró a pastores, líderes, hombres de Dios: Tito, Lucas, Apolos, Timoteo, Silas, Priscila, Aquila, y la lista es muy grande de todos los que Pablo tocó. Esos hombres se convirtieron en hombres fuertes, poderosos, que la escritura dice que ellos están ahí, porque fueron hombres que pudieron entonces plasmarse en otros de tal manera que continuó. Eso nos alcanzó hasta el día de hoy. Nosotros venimos de la raíz apostólica del apóstol Víctor Manuel Toranzo del Río. Él es nuestro apóstol y él sembró en nosotros la palabra de Dios. Nos dio una palabra que tomó de todos ellos y que después la pasó a nosotros, para que nosotros tuviésemos la fuerza para poder comunicar esa palabra espiritual a otros. El día de hoy tú estás sentado ahí porque esa palabra te alcanzó, porque Dios te hizo líder. Amén. El asunto es que tú te lo creas, porque si tú no te lo crees, entonces las cosas no van a seguir adelante. Hechos capítulo 19, verso 10, la escritura dice en Hechos 19, 10:
Así continuó por espacio de 2 años. Hay personas que se designan, se cansan, se apagan. Hay personas que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Hay gente que no entiende todo lo que representa esto. Pero estos hombres oyeron. Habitaban entonces en Asia, judíos y griegos. Oyeron la palabra de Jesús. La palabra de Jesús tiene que correr. No se trata de la iglesia, no somos nosotros, no es Montevisión de iglesia. No piense así. Se trata de la palabra de Jesús. Por eso es que cuando nosotros decimos ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Entonces Montevisión está plasmado en Jesús. Ha habido muchos hombres, apóstoles, ha seguido esto. Sigue. Nuestro apóstol murió, pero se tuvieron que levantar otros apóstoles para entonces correr con la palabra. Y con la palabra entonces se puede diseminar. Nosotros debemos entender qué clase de familia queremos ser, como Montevisión. Yo debo de saber qué clase de familia quiero. Yo quiero tener una familia que honre a Dios, que ame a Dios, que siga a Dios. Cuando esas cosas no están, entonces la familia se va destruyendo, porque se acabó entonces el amor por la obra, el amor por Dios, el testimonio, la labor que cada uno de nosotros debe de realizar. Se acaba. Dios nos ha llamado a nosotros y muchos todavía no alcanzan a entender su llamado, pero Dios nos llamó para que estén aquí. En ese llamado lo que Dios quiere entonces es que nosotros alcancemos. No vamos a alcanzar no solo una parte del territorio, no, la iglesia tiene que alcanzar todo lugar. Así sean rancherías de pueblo, porque la gente no sabe que allá donde ustedes están, allá donde estás con tu mamá, con los hermanos que vinieron, es un lugar aislado. Pero la palabra dice, hasta que todos conozcan, hasta que todos tengan el conocimiento. La palabra debe de correr, no importa que sea una ranchería. Conozco un montón de ministros que lo que quieren es llegar a ciudades, pero de todas formas ellos no hacen nada ahí, no ganan a nadie. Lo que ellos quieren es tener dinero para entonces vivir bien. Lo que nosotros queremos es ganar las almas para Dios. Lo que nosotros queremos es ir a las rancherías, a donde la gente desprecia ir, nosotros queremos ir. A los pueblos donde la gente no quiere ir, nosotros queremos ir. Nosotros queremos ir hasta lo último de la tierra. Que Dios nos envíe a todos esos lugares para que podamos conquistar. Que podamos conquistar. Hasta que nosotros podamos conquistar lo que Dios ha dicho, que ya es nuestro. Pero se tiene que pisar. Todo lo que pisar en la planta de nuestros pies será nuestro. Entonces tenemos que ir a esos lugares que la gente desprecia, a esos lugares donde la gente no quiere ir. Por eso quítese de su mente. Usted quiere ir donde ya todo el mundo fue. Eso ya está manoseado, está tenteado. Eso ya. Por eso la gente no quiere evangelio. Porque además de eso, son malos ministros, porque no honran a Dios, porque son ladrones, puro ratero, pura gente que le saquea a la gente, que trasquila a la gente. Nosotros no queremos la obra así, nosotros queremos hacer la obra para Dios. Hombres, mujeres fieles, que sepan entonces ellos entender con el conocimiento divino, que puedan comprender ellos lo que la Escritura dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo número 2. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Y la Escritura dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oigan, de todas formas, en el mundo, allá afuera, vas a sufrir un montón. Pero sufres por tu pecado, sufres porque has decidido mal. Pero ahora, entonces, si
Jesucristo, porque como buenos soldados de Jesucristo vamos a ir a la batalla. Versículo 4. Entonces la palabra de Dios dice: ninguno que milita se mete en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, por favor, yo sé que hay muchos predicadores, muchos pastores, mucha gente de los 5 ministerios que pueden decir que aquel que quiere servir a Dios puede servir a los amos. Pero la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice otra cosa. Usted le puede creer a esos hombres, o usted puede tomar la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice. Así es que, ¿quieres agradar a Dios? Sirve a Dios. Entonces a mí me han profetizado un montón de veces, muchas veces. Una vez le dije al apóstol y profeta Víctor Venega, le dije: oye Víctor, ¿por qué esta gente siempre que me ve me profetiza que mis negocios, que todo negocio que ponga va a prosperar? Pero yo no tengo negocios, ni quiero tener negocios, porque mi negocio son los asuntos de mi Padre. ¿Por qué esa gente me dice? Entonces él me dijo: ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Entonces yo le dije, y él me dijo: bueno, yo no te veo como un hombre de negocios, pero si ellos te ven, algo han de saber. Entonces yo agarré y le dije: ¿pero qué hago? Y me dice: pues si quieres pon un negocio. Y entonces yo agarré y me reí y le dije, porque yo le digo a él, el centauro del norte. Y yo le digo: ¿cómo crees, mi centauro? Y entonces él me dice: bueno, pues. Entonces me quedé con eso, lo hice a un lado. Seguí avanzando en las cosas de Dios, en la obra. Y entonces le pregunté a Dios. Entonces Dios me dijo y me hizo saber que Dios me había dado la capacidad para poder guiar a otro para que él emprendiera un negocio y ese negocio prosperara. Y entonces el negocio fuera grande. Y entonces esa gente orgullosamente sirve en la casa de Dios. No más, no menos. Lo que Dios dice en su palabra. Entonces yo dije: ¿tener negocios para mí? No, yo voy a enseñar a la gente a tener negocios para que ellos prosperen. Y esos negocios entonces harán prosperar la casa de Dios. Dios no me llamó a hacer negocios, me llamó a hacer crecer a las personas para que ellos se acerquen a Dios, para que entonces dependan de Jesucristo, no dependan de un negocio. No, cuando usted aprende a depender de Jesucristo, entonces Jesucristo nunca va a querer tener mal en su negocio, siempre lo va a hacer prosperar. Versículo número siguiente, 5. Dice la Escritura en el 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Miren, un día nos vamos a presentar en el cielo ante Dios. Y cuando llegue el momento de que entonces se entreguen los galardones, si nosotros no hicimos las cosas correctamente, si nosotros hicimos las cosas por ganancia deshonesta, si nosotros hicimos las cosas por abuso, si nosotros hicimos las cosas por el nombre, por la fama, entonces no vamos a ser legítimamente premiados. Porque la Escritura ahí dice claramente que el que lucha, entonces todo tu esfuerzo y tus lágrimas y toda tu labor y todo lo que hemos sufrido no valdrá la pena, porque lo hicimos mal. Pero si nosotros lo hicimos bien, entonces seguramente Dios un día va a entregar esos galardones de los que habla la palabra de Dios, para que todos nosotros entonces, entendiendo eso,
podamos, al estar ahí, entonces arrodillarnos a sus pies y entregarle todos esos galardones que sabemos, ninguno de ellos nos corresponde, porque todos son de Él. Todos son de Él. Y cuando uno entiende eso, entonces uno sabe para qué lo hace. Por eso es que nosotros debemos invitar las estrategias y las formas correctas. Esas están en la palabra de Dios. No vienen en ningún libro. No vienen en ningún otro lugar. No son de alguien, solo le pertenecen a Dios. Esas estrategias entonces deben de hacer que nosotros vayamos siguiéndoles. Debemos encontrar entonces aquellos líderes a los que debemos de adiestrar, aquellos líderes que están ahí saliendo y que nadie los tenía en cuenta. Es más, ellos estaban perdidos, nadie los pelaba, eran los desechados. Pero un día entonces pudiste ver a aquellos desechados y los pudiste tomar para adiestrarlos, para capacitarlos, para que se volvieran hombres de guerra, para que levantaran la espada, para que ellos pelearan por sus familias, por sus casas, por su vida, sí, por la iglesia, para la obra de Dios, para que esos hombres entonces tuvieran habilidades que otros no alcanzan a entender. Por eso es que Dios lo que hace es que te pone líderes. Ellos no saben que son líderes, pero son líderes. Ellos no saben que los está formando Dios y los pasa por un montón de cosas para que se den cuenta lo que no tienen que hacer, y para que ellos se den cuenta qué hermoso es servir a Dios y la riqueza con el sabor y la miel de la palabra de Dios. Y esos líderes entonces sean levantados como hombres de guerra, que aprendan a pelear para que sean leales y caminen contigo. Esos líderes son todos ustedes, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios, hombres que tienen entonces el adiestramiento divino. Sí, amén. Pero esos líderes adiestrados, entonces llega un momento en el que ya tienen una capacidad para poder adiestrar a otros. Pero soy joven, ¿y eso qué? Dios no está viendo tu edad, porque para Él tú no tienes una edad, para Él tú eres un espíritu, como una llama de fuego. Entonces los espíritus se encienden y se convierten en ministros. A Él no le importa que seas un anciano, o no le importa que seas un joven, o que seas un hombre, o que seas una mujer. Él nos ve a nosotros como uno, nos ve a nosotros como parte de lo que Dios entonces levanta en la tierra para establecer su reino, para que nosotros podamos comprender. Qué increíble, qué maravilloso que Dios nos tomó a nosotros para poder sembrar la palabra de Dios. Qué maravilloso entonces es que nosotros logremos comprender. Si yo quiero conocerlo a Él, necesito estar encendido. El altar necesita tener su lumbrera. La lumbrera necesita estar prendida aquí y nunca apagarse. Pero yo necesito proveer del fuego. Yo soy el leño. Yo necesito acercarlo al altar para que entonces todo el altar esté encendido. Cuando yo me apague, entonces el fuego se apagará. La llama dejará de estar presente. Entonces el mover espiritual se gana. La gente dice: es que no siento nada. ¿Por qué ellos hacen? ¿Y por qué ellos sienten? ¿Y por qué ellos cantan? ¿Y por qué ellos gritan? ¿Y por qué yo no siento nada? Porque estas cosas solo se reciben espiritualmente. Pero para eso necesitas estar encendido tú. Necesitas estar prendido tú. Si tú no entiendes eso, entonces tú dices: esta gente está loca. Estos hombres están mal. Pero tú has experimentado estar en la presencia de Dios un
no quieres que pare, no quieres que se acabe. Lo que tú quieres es seguir. Por eso lo decías, por eso lo dijiste y lo dijiste bien. Entonces no quieres que eso termine, lo que quieres es que eso continúe, porque ahí entonces ves a tu esposo, a tus hijos, te ves tú, te ves en gloria, en la gloria de Dios. Entonces ves lo divino, ves lo puro, ves lo santo, ves lo maravilloso. Pero cuando uno está en pecado, cuando uno está mal, entonces uno se aleja. No puede estar aquí. No puede. Entonces se esconde la gente, se va al baño, se va a sentar a otro lado, entonces no se para de su hogar. Es fácil detectar a alguien que no quiere cambiar su vida, porque solo el fuego de Dios puede consumir toda impureza. Y cuando la gente entonces se acerca y lo hace, pareciera que lo hace por una emoción. Por eso la iglesia fue muy juzgada, por eso la iglesia fue atacada, porque parecía entonces todos estos están emocionados, porque hubo malas personas que estaban encendidas en el fuego de Dios, pero que en su vida cotidiana ellos apagaban ese fuego y su carne les ganaba. Entonces la gente dice, para ser como estos, porque allá adentro ellos son como una llama de fuego, pero allá afuera se revuelcan como los cerdos en el lodo, porque vuelven a su muladar. Entonces los hombres tienen que entender, necesito ser transformado, que el fuego de Dios me abrace, me encienda, me toque. Sí. Pero si yo salgo y mi vida vuelve a ser la misma porquería de donde Jesús me sacó, entonces de nada valió su sacrificio en la cruz. Entonces, sin tomar razón de eso, es como si hubieran pisoteado la sangre de Cristo. Pero después de la sangre de Cristo y de este nuevo pacto, entonces no queda nada. Se acabó. Ya no hay más nada con lo que yo pueda cubrir todas las cosas. Pues la sangre de Cristo es lo único que remite mis pecados a la cruz. Entonces yo no puedo seguir siendo el mismo líder mediocre, no puedo seguir siendo la misma persona que hoy sí está y mañana no está. Hoy no puedo seguir siendo el mismo diácono, el mismo servidor, no puedo seguir siendo la misma persona en la alabanza, porque entonces sería como que pisoteara por la falta de entendimiento la sangre de Cristo. Ser cristiano te lleva a ser confrontado a un cambio. Dios está esperando. Dios está esperando. Dios está esperando. El mundo necesita líderes, hombres de Dios, y lo creas, no un día, no un mes, no 6 meses, toda tu vida. ¿Cómo funciona, pastor? ¿Cómo le hizo? Lo creí para toda mi vida. No lo creí un momento, no, yo lo quiero todos los días, porque esto es mío, lo quiero para mí todos los días. Entonces voy a dar
con mis hijos, cuando esté con cada uno de los líderes de Dios. Quiero impregnar la palabra de Dios, quiero impregnar el amor de Dios, quiero hacer que la gente cambie. ¿Pero por qué? Porque yo mismo necesito cambiar estando en la presencia de Dios. El fuego arderá continuamente y no se apagará. Siempre tiene que haber fuego en el altar. Gloria a Dios, aleluya. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Tú eres la zarza. Y la zarza no se consume. Dios está aquí. Necesita salir. El fuego de Dios, el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos entonces llenos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha tocado nuestra vida. Ahora el Espíritu de Dios quiere salir, tiene que tocar a alguien. Y cuando toca a alguien, el fuego del Espíritu de Dios sigue saliendo. Y entonces el viento recio que sopla, aviva la lumbrera, aviva el fuego. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer su obra. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas a alguien con ese poder divino que sale, el otro se enciende. Ahora mismo Dios está tocando a sus vidas. El fuego de Dios está presente. Por eso debemos de cuidar estar en la presencia. Si vino a la casa de Dios y se dispuso, dispóngase al 100%, no se disponga a medias. Allá afuera, ¿para qué lo quiero? Allá atrás, ¿para qué lo quiero? Si vino a la casa de Dios, dispóngase a estar en la presencia de Dios. Entonces todo eso tiene que cambiar en nuestra vida. Nosotros debemos entonces tomar a aquellos nuevos, esos líderes. Mañana vamos a ver aquí el altar lleno de gente nueva. ¿Y saben qué? A lo mejor alguno de ellos es un Saulo, pero mañana se va a convertir en un Pablo. Y tú puedes ser el instrumento en las manos de Dios para que entonces seas aquel Ananías que oró para que se le cayeran las escamas, que oró para que él tomara aliento y fuerza, para que pudiera seguir adelante. Por eso nosotros no debemos de parar, buscar en nuestros grupos familiares. Cuando llega la gente, nosotros debemos de buscar. Entonces, ¿quién, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es el siguiente líder? ¿Cuál es, Señor? Dámelo, Señor, para enseñarlo. Y cuando lo tienes, entonces tú puedes disimularlo correctamente. No ventajosamente, no por una ganancia deshonesta, no. Diga conmigo, demos de gracia. Diga conmigo, demos de gracia. Lo que recibimos de gracia. Prepararnos a ser los discípulos. La mejor forma de capacitarnos, la mejor manera de capacitarnos es con la práctica, es con el testimonio,
uno a uno. Por eso los envió de dos en dos, para que uno aprendiera del otro, porque le faltaba a este y el otro lo tenía, y a este le faltaba y el otro lo tenía, y ellos se complementaron. Entonces se volvieron siervos de Dios. Por eso es que nosotros no debemos de parar. La obra no va a parar. La obra para cuando tú pares. El mover espiritual para cuando tú te paras. El espíritu le pertenece a Dios. Tu alma entonces debe sujetarse al espíritu. El espíritu tiene que ser lo que debe de brillar en tu vida. Porque la escritura dice que el espíritu a la verdad. Lo que Dios quiere poseer de ti es tu carne. Poseer tu carne. Porque tu carne entonces es la que es débil, es la que no quiere, es la que se cansa, es la que dice: ya me cansé de levantar los brazos, ya me cansé de cantar, ya me cansé de danzar, ya me cansé de orar. Pero si tú le dices a Dios: alimenta mi espíritu, dame las fuerzas como las del búfalo. Entonces yo lo que hago es decirle: Señor, si tú no lo haces, yo no puedo. Alimenta mi espíritu, dame las fuerzas como las del búfalo. Entonces Dios me lleva más. Eso es lo que hago, para que nosotros tengamos un crecimiento explosivo, para que tú tengas un crecimiento explosivo. Porque en la casa de Dios no se trata de sumar, se trata de multiplicar. Y siempre, cuando eres niño, lo más difícil es aprender a multiplicar. Te cuesta trabajo porque no sabes. Es más fácil sumar que multiplicar. Empieza lentamente. Empiezas a ver los números y a saber dónde van. Pero cuando uno puede entonces ver esto, que es lento, y cuando uno entiende entonces pronto eso que parecía un lento aprendizaje, entonces se agranda y se vuelve más fácil. No se trata solamente de hacer lo correcto. ¿Cómo? Entonces hacemos lo incorrecto. No hablo de eso. Se trata de elegir y hacer las formas que son correctas, la estrategia correcta, la manera correcta. No solamente se trata de mí, no son mis prioridades, no son mis prioridades, no. Son los planes de Él. Se trata de planear nuestras prioridades con los planes de Él, no con los nuestros. No se trata de hacer un montón de cosas, de organizar programas. Se trata de desarrollar personas, formar personas, formar liderazgo en la vida de las personas. Se trata de que ellos que estaban dormidos despierten al liderazgo. Se trata de que podamos entender, primero creyendo que nosotros somos líderes. Pero si tú no crees que eres líder, cuando vayas con el otro menos va a creer. Pero si tú crees que eres líder, entonces tú vas a hacer que los demás se conviertan en líderes por el ejemplo, por la estrategia, por el programa, por la aplicación de las prioridades, por todo lo que Dios ha puesto en
para que ellos sepan dónde deben pisar. No se trata de buscar la plenitud, de realizar el ministerio o mi ministerio, sino de la preparación de líderes que estén calificados para acercarse al altar de Dios y sus vidas sean santas, puras y agradables al Creador. Porque mucha gente se puede acercar, pero ¿cuántos se pueden acercar verdaderamente? Se trata de que preparemos eso, corazones que estén dispuestos a sacrificarse. Debo de ser santo, porque mi Dios es santo. No se trata de programas, sino de sumergirse en el río de Dios. No es una ola. Y la ola se disipa. Es temporal. Y hay olas que son más grandes. Se trata de meterse al río de Dios y nadar y no querer salir, porque en el río de Dios hay bendición, hay milagros, y cuando uno está ahí, entonces uno encuentra la plenitud de su gozo y puede uno nadar en el río de Dios. Las olas pueden pasar, pero están en el río de Dios. En el río de Dios hay bendición y hay libertad. El río de Dios está en este lugar. Sale desde el altar, se llena de agua el altar, y los que vienen acá entonces entienden que tienen que ser sumergidos en el río de Dios. Y aunque parezca una cosa loca, encendidos en el fuego del Señor, no se apagará. Entonces Cantares dice